grabar y compartir pantalla para empezar ya a ver lo que nos corresponde el día de hoy. Me equivoqué. Ya. Chiquillos, legislación laboral. Ya, muchos de ustedes se preguntan por qué es una temática o tema que tenemos que nosotros verlos como expertos en prevención. ¿Por qué uno dice, pero no, pues eso lo ve recursos humanos? O una persona en la empresa que haga a la vez de recursos humanos. No nosotros. Ya. Eso es discutible. O sea, desde el punto de vista de trabajo, nosotros no debiésemos por qué construir un contrato, hacer un contrato, ¿ya? Y meternos con esos temas. Sin embargo, nosotros igual somos trabajadores y por lo tanto también tenemos que tener noción y conocimiento de la legislación laboral. Y esto también va asociado a algo. La legislación chilena a ver, nosotros ser chilenos no podemos eximirnos de que no conocemos la ley o las distintas leyes, ¿ya? Entonces, bajo ese punto de vista, no podemos decir, es que yo no lo sé. No, eso no se admite como una respuesta. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos y tengamos nociones de ciertos elementos importantes. Ahora, esta unidad tiene estos 5 contenidos. Lo que el día de hoy vamos a ver son estos 2 primeros, ¿ya? Lamentablemente van a haber cosas que están textuales en el Código del Trabajo y tiene que ser así porque son elementos que no se dejan a interpretación. Son o no son. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos claro esto, ¿ya? Ahora, lo que es importante acá, chiquillos, por ejemplo, un poquito. El concepto de relación laboral, ¿ya? Y la relación laboral es la que se estipula una relación contractual. O sea, tiene que haber un contrato entre medio. Y el contrato, para nosotros como trabajadores, es un tema súper importante. En primera instancia, porque es el elemento que queda escriturado en el cual nosotros mantenemos ese vínculo contractual. O sea, eso tiene que ser así. Y recordemos también que tenemos un plazo máximo para que este quede escriturado. Ya que eso también está estipulado en el Código de Trabajo. Si mi memoria nos falla, no debe ser superior a 5 días. Ya. Ahora, el tema para nosotros del contrato de trabajo en sí es que es una relación contractual entre una empresa o persona llamada empleador y una persona natural llamada trabajador. O sea, ya tenemos el primer concepto que es empleador y el segundo concepto que es trabajador. Y estos conceptos siempre tienen que quedar bien marcados y bien diferenciados. Porque en la práctica van a haber obligaciones o también puede ser derechos y deberes para ambas partes, ¿ya? O sea, siempre se escucha la palabra mis derechos, pero también la pregunta ¿y tus deberes? Es un tema, chiquillo, que hay que tomarlo siempre en consideración. Ahora, mediante el acuerdo del trabajador pone del empleador su capacidad física e intelectual para desarrollar una actividad determinada. Ahora, claro, el contrato me dice eso, que en el fondo la primera instancia de un contrato es individualizar, las partes, ¿ya? O sea, trabajador y empleado. Y eso en primera instancia se colocan siempre las direcciones, tanto del trabajador como de la empresa. Y luego, lo que uno va a realizar, las labores o las tareas. Y también otro elemento importante es el horario. Esos 3 elementos principales, que van casi siempre en el primer párrafo de un contrato, son los 3 elementos que a nosotros nos dan muchas ayudas y muchos elementos a la hora de tener que ver un tema relacionado con un accidente de trabajo. ¿Y por qué digo un tema relacionado? Porque en la práctica un accidente de trabajo va a implicar la generación de distintos procesos y elementos. O sea, tenemos un accidentado, hay que ver un tema de traslado, primero. Antes del traslado, tenemos que también ver los primeros auxilios, la primera ayuda en realidad, para estabilizarlo y dependiendo del tipo de accidente, el traslado. Ya recordemos que si tenemos un accidente grave, como por ejemplo caída o pérdida de conciencia, lo más probable es que nosotros no tengamos los medios para poder trasladar a dicho trabajador. Cuando ocurre esto, en primera instancia, nosotros tenemos que generar la documentación para que el trabajador pueda recibir la atención médica primaria.
en el lugar de emergencia. Y esto viene más o menos a corresponder a lo que es la prestación médica. Y en ese aspecto, a nosotros nos van a pedir un documento que se llama la famosa DIAT, ¿ya? Que es un documento que lo vamos a ver un poco más adelante. Y un documento en todo caso es sencillo, que no es prácticamente una plana. Lo importante de la DIAT es que para que se pueda tramitar esta, necesitamos tener o adjuntar también el contrato de trabajo. ¿Y por qué motivo? Porque dentro de los contenidos de la DIAT, de hecho, voy a ver una cosita acá, chicos, esperen un poquito, ¿ya? Para poder mostrarles un ejemplo de DIAT, para que más o menos sepan de lo que yo estoy hablando y cuál es la relación que tiene con el contrato de trabajo. Ya. Ustedes, chiquillos, están viendo exactamente lo mismo que yo. Ya. Si mi memoria y mi Zoom no me dice lo contrario. Acá, chiquillos, si ustedes dicen, o se dan cuenta, dice denuncia individual de accidente de trabajo. Bueno, esto es un documento del gobierno, sin embargo, las mutualidades le colocan acá su logo. Y eso no es ni bueno ni malo, es algo que en el fondo es como, está o no está. Lo que sí es importante son estos elementos de acá, ¿ya? ¿Qué se estaba haciendo con el trabajador al momento justo del accidente? Señala usted dónde ocurrió el accidente, el nombre de la sección de edificio, etcétera, y cómo ocurrió. Y acá también tenemos los datos del accidentado. Identificación del empleador y del trabajador que sufrió un accidente. Si se dan cuenta, acá me pregunta tipo de contrato, ¿ya? Que son los tipos de contrato que tenemos, y de ingreso de remuneración. Y esto de acá es importante, sí, porque en la práctica uno lo coloca como para poder, el contrato de trabajo está para, en el fondo, verificar bien que la DIAT corresponda al trabajador, en primera instancia. Pero también viene asociado a poder hacer también el cálculo en el caso de que la persona tenga que tener un pago de la prestación económica, ya que en el caso si tiene licencia médica, producto de un accidente de trabajo, tiene que tener la reposición o en el fondo lo que no puede percibir tiene que ser compensado con esto. Aparte del contrato de trabajo, siempre te van a pedir las tres últimas liquidaciones, ya que las tres últimas liquidaciones también ayudan a poder hacer el cálculo de este elemento. Ahora, esto de acá, chiquillo, es bien importante tomarlo en cuenta, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque acá, por ejemplo, dice señales si era o cuál era su trabajo habitual. Porque ¿qué pasa si yo estoy realizando un trabajo o labor que no está definido en mi contrato de trabajo y que no está dentro de mis actividades definidas? Yo lo puedo tratar como un accidente, o en el fondo es un accidente del trabajo. Si alguien es tan amable de poder decirme sí o no. Recuerden, chiquillos, que si yo sufro un accidente y hay ciertos elementos que demuestren que yo cometí alguna negligencia o también una actividad que yo no estoy realizando, es importante entender eso porque eso ya va a tipificar la componente de negligencia no excusable y técnicamente no se va a tratar como un accidente del trabajo, ¿ya? Aunque sí se va a prestar toda la prestación y la ayuda médica necesaria para tal evento. Ahora, la relación de trabajo es un nexo jurídico entre empleador y trabajadores. Existe cuando una persona proporciona su trabajo o presta servicio bajo ciertas condiciones, a cambio de una remuneración. Y esas ciertas condiciones son las que van a estar en primera instancia estipuladas en el contrato de trabajo, ¿ya? Pero también hay que darnos cuenta de que el empleador va a tener ciertas funciones y responsabilidades con mantener las condiciones, y en este aspecto las condiciones de seguridad. Ahora, elementos esenciales de la relación de trabajo, vamos a tener tres en específico, que es prestación personal de servicio, continua dependencia o subordinación y la remuneración o salario, ¿ya? Ahora, según el Código del Trabajo, toda relación laboral debe estar mediada por un contrato,
a fin de que ésta sea armónica, equitativa y justa para las partes intervinientes, en este caso empleador y empleado. Son varios tipos de contratos de trabajo que la misma legislación establece y conocerlos es importante. Y eso, chiquillos, sí o sí tenemos que entenderlo. Porque hay varios temas relacionados a seguridad que también van a estar dependientes del tipo de contrato que yo pueda establecer. Ahora, una de las importancias del contrato de trabajo es que establece las reglas bajo las que una persona fue contratada. Ahí estará el sueldo, el horario y cualquier otro detalle bajo el que luego el trabajador podrá defenderse. ¿Ya? No solamente el trabajador podrá defenderse, sino también el empleador. ¿Ya? O sea, el contrato de trabajo no solamente coloca el sueldo, el horario. Otros detalles, por ejemplo, como la actividad a la que tú vas a hacer, tu cargo, ¿ya? Y también temas relacionados con prevención de riesgo, en el sentido de acatar, cumplir y respetar los distintos procedimientos de trabajo. Muchas veces en los contratos no va a aparecer la palabra procedimiento de trabajo de manera tácita, sino que también va a aparecer como los métodos correctos de trabajo, ¿ya? Y eso se debe colocar de esa manera para dar cumplimiento también a lo que respecta al artículo 21 y colocarlo o reforzar el cumplimiento de este artículo por parte del trabajador. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Lo que ustedes, chiquillos, nunca tienen que dejar de lado es que siempre se debe colocar el cargo del trabajador. Y en el contrato de trabajo, colocar el cargo y las actividades asociadas al cargo. ¿Ya? Y esto, chiquillos, nunca se olviden. Yo, como les decía al principio, yo, experto en prevención de riesgo, ustedes, futuros expertos en prevención de riesgo, no están capacitados para hacer un contrato. Pero, sin embargo, uno sí debiese revisar que el contrato tenga los distintos elementos, ¿ya? Por eso es importante tener esa visión. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo un contrato y sufro un cambio de cargo o me ascienden en la empresa? ¿Qué pasaría con ese contrato en específico, chiquillos? Si alguien me puede dar una respuesta a eso. Se tendría que, ¿Sí, Tania? se tendría que hacer un anexo. Claro, un anexo de contrato, que en el fondo implique un cambio de cargo, ¿ya? Si cambia el cargo, nosotros por lógica cambia un aspecto del contrato, primero. Pero segundo, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con todos los temas relacionados en prevención de riesgo? También, chiquillos, van a tener que ser cambiados, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, le di la obligación de informar a ese contrato, a ese trabajador, perdón, con ese contrato definido, por poner un ejemplo, como ayudante, y él luego es cambiado como maestro, ¿ya? Si, por ejemplo, en este de perforación o reactividad, lo que va a implicar en ese punto, bajo ese punto de vista es que al cambiar su cargo van a cambiar también sus riesgos. Y por lo tanto van a cambiar sus actividades, van a cambiar también las medidas preventivas y correctas, o sea, medidas preventivas, perdón, y los métodos correctos de trabajo que él tenga que aplicar. Por lo tanto, al haber todo ese cambio, en cuanto a lo que él hace y sus condiciones, también debe haber un cambio en la respectiva documentación. El cambio de contrato implica ODI nuevo y procedimientos de trabajo que capacitar y entregar al trabajador nuevos, ¿ya? Por eso es que muchas veces, cuando uno empieza a verificar la documentación de los trabajadores, y eso, chiquillos, es algo que uno, a lo menos como experto, tiene que hacer una vez al mes, ¿ya? O sea, yo sé que Recursos Humanos tiene la función de ordenar todo lo que es y mantener un orden de todo lo que corresponde a las distintas documentaciones. Sin embargo, yo también debo verificar que estas se encuentren al día, ¿ya? Y sean estén lo más ordenada posible. Ahora, si ustedes revisan la norma chilena 436, ya que se las coloqué en la unidad 2, vean bien las responsabilidades del empleador, véanlas bien, chiquillos, y ahí también nos da bastantes orientaciones de qué hacer cuando tenemos cambios a nivel contractual. Ahora, los tipos de contratos, chiquillos. Tenemos el contrato individual y el contrato colectivo, ¿ya? El individual es el más común, el que siempre se da, el que se da mayoritariamente.
Ahora, el contrato colectivo es una figura que existe legalmente hablando, sí. Quizás no se ve no es tan visual para nosotros, pero se da mucho en faenas o en empresas donde tienen ciertos beneficios asociados a todos los trabajadores, o por ejemplo un tema también de bonos. Ellos pueden recibir y pueden percibir producto de su trabajo. Por eso es importante también que nosotros sepamos que esto, muchas veces el tema de bonos y otros elementos más es un tema en común para todos los trabajadores. Por lo tanto, ahí también puede existir la figura del contrato colectivo. Ahora, el contrato de trabajo a plazo indefinido es como... Lo importante de esto es que hay que entender que el contrato no tiene fecha de término. O sea, el contrato no va a terminar de inmediato. Tiene que terminar bajo ciertas causales. ¿Ya? Y por ejemplo, mutuo acuerdo de las partes, renuncio del trabajador, muerte del trabajador, conclusión del trabajo o servicio que da origen al contrato, ¿ya? Y casos fortuitos o fuerza mayor. Y eso es lo que muchas empresas, por ejemplo, estaban aludiendo el último punto de acá, para dar término a los contratos desde que empezó a darse el tema del COVID. Ahora, el contrato a plazo fijo es uno de los contratos que también se da de mayor forma. Es más habitual que este pase. Ahora, se pacta un plazo o tiempo para finiquitar cada relación laboral. Su duración mínima es de un día y máxima un año. Aunque en el caso de los gerentes o personas con título profesional o técnico pueden firmar hasta 24 meses. Vencidos los términos, el empleador tiene la potestad de renovar el contrato o darlo por terminado. ¿Ya? Ahora, por su naturaleza, este tipo de acuerdo, la Dirección de Trabajo puede determinar de manera anticipada la relación laboral. Si ello ocurriera, el empleador tiene la obligación de indemnizar al trabajador con las remuneraciones que había adquirido durante el tiempo que le falte para cumplir la fecha de vencimiento del contrato. O sea, si mi contrato duraba un año y fui contratado en enero y me desvinculan en marzo, van a quedar prácticamente 9 meses dentro de los cuales yo no voy a recibir dinero. Como se está dando término por parte del empleador, lo que va a pasar en este caso que debe ser indemnizado con todos los sueldos que no percibió. O sea, 9 meses más de sueldo que en el fondo tienen que darle cuando es desvinculado en un mes de marzo, por ejemplo. O sea, eso también se puede dar así. Ahora, ¿el contrato de plazo fijo puede convertirse en indefinido? Sí, técnicamente sí. Ahora, cuando un trabajador ha prestado sus servicios de forma discontinua en virtud de más de 2 contratos a plazo fijo durante 12 meses o más de un periodo de 15 meses, contados a partir de la primera contratación. ¿Ya? Cuando uno empieza a trabajar en una empresa, por lo general siempre te van a hacer un contrato a plazo fijo, un contrato de 30 días. ¿Ya? Y eso no es ilegal, eso está dentro de la ley, ¿ya? Para que ustedes lo tengan bien claro. En la práctica, esto lo hacen las empresas como una forma de ver si tú realmente sirves para el cargo que te están contratando. Y eso no es ilegal. Ahora, muchas veces después tú te hacen un segundo anexo por 30 días más, ¿ya? Y ahí vamos a ver un tema que dice acá, por ejemplo, el párrafo 3. Primero vamos a ver el párrafo 1. Si el trabajador presta sus servicios luego de que se ha vencido el contrato con pleno conocimiento del empleador, se presume inmediatamente que su contrato pasó indefinido. También se presume que el trabajador queda contratado a término indefinido cuando se le renueva por segunda vez su contrato a plazo fijo, es decir, cuando firmas un tercer documento. O sea, tienes el primer contrato por 30 días, va a tener tu primer anexo contrato, que son por 30 días más, y ya cuando te van a hacer un tercer documento, tú ya estás pasando de manera indefinida. El contrato por obra o faena es también, chiquillos, uno de los contratos que más se da, ¿ya? O sea, los 3 primeros contratos son los que están definidos claramente por ley. Los contratos a término indefinido existen sí, pero no son tan comunes. O sea, se dan habitualmente, pero no que todos los contratos estén bajo esa figura. Sí, la figura 2 a plazo fijo y la figura 3 contrato por obra faena, que son como los dos más comunes. Ahora, esta queda sujeta a la condición de obra o faena terminada y no a una fecha en concreto. O sea, muchas veces en minería, muchas empresas se adjudican ciertos contratos, y estos contratos van a tener como una duración, una vigencia, ¿ya?
o quizás el contrato puede ser por 6 meses, 8 meses, un año. Eso va a depender del trabajo que se esté realizando. Ahora, básicamente consiste en el pago por la prestación de unos servicios materiales y intelectuales. Lo anterior no impide que se establezcan fechas límites para la terminación del trabajo. ¿Ya? Muchas veces estos contratos que una empresa va a tener con otra empresa, por una obra, vienen asociados a una fecha, ¿ya? Y esto viene porque muchos contratos están ordenados, o los pagos que realiza la empresa que uno va a prestar el servicio, están asociados también a ciertos avances, ¿ya? O sea, si tú tienes, por ejemplo, un avance en tanto por ciento, o tienes un retraso en tanto por ciento, se puede castigar lo que se le paga a la empresa para que ésta pueda pagar sus remuneraciones. Y eso, chiquillo, es así, o sea, no queda de otra forma. ¿Y eso no es ilegal? No. O sea, tienen que pagarte los contratos, ¿ya? Y el pago puede quedar supeditado a lo que se ha hecho, a los avances o los retrasos que se puedan presentar, ¿ya? Más adelante vamos a ver un tema que de hecho lo toca por una parte la presentación, pero un tema que también tenemos que manejar nosotros como expertos en prevención, que es la famosa ley de subcontratación, la 20.123, y con su decreto supremo, el famoso decreto 76. Es un tema que viene ya un poco más a largo. Ahora, no se puede dar terminado el contrato por de manera anticipada, ¿ya? A menos que se presente un incumplimiento de alguna de las cláusulas por parte del empleado, especialmente a lo que refiere al tiempo de entrega y calidad de servicios prestados. En el caso de que el contratante rompa la relación laboral por otras razones, debe indemnizar al trabajador con las remuneraciones que percibiría hasta el momento en que terminase su faena. Y en ningún momento este contrato por obra faena puede transformarse en indefinido, ¿ya? O sea, es a diferencia del de plazo fijo. El contrato por obra no tiene esa misma condición para poder transformarse en indefinido, pero sí tiene el mismo mecanismo de pago de indemnización por término anticipado de esto. Ahora, los contratos part-time. Ya, de acá tenemos, es el tema como delicado, porque el part-time no existe como propiamente tal, o sea, que el Código del Trabajo tenga un título, un artículo, un inciso que haga referencia a los part-time, no existe. Pero sí permite hacer contratos laborales normales por jornada de trabajo parcial, que son aquellas que equivalen a menos de 30 horas semanales, ¿ya? O sea, nosotros sabemos que siempre se va a trabajar jornada completa, que son 45 horas, y jornadas parciales, que son bajo 30 horas. Los empleados públicos o fiscales trabajan 44 horas a la semana, en ese caso, para que también lo tengamos en mente o en cuenta que hay. Ahora, contrato de trabajo según el vínculo laboral. Y acá tenemos varios temitas. Por ejemplo, los trabajos atípicos, ¿ya? Todo lo que no reúna una relación propiamente tal o que no cumpla con los tres tipos de contratos definidos anteriormente y más o menos lo de media jornada, como lo que viene a ser asimilable al part-time, va a calificar como esto, como contrato de trabajo atípico. Ahora, duración indefinida, un solo empleador, jornada de trabajo de tiempo completo, ¿ya? Y que no reúne, ojo, que no reúne, o sea que ese tipo de trabajo no cumple con lo que está acá. Y si ustedes se van dando cuenta, son los elementos que sí están estipulados en los otros tipos de contratos. Ahora, tenemos también el tema del régimen de subcontratación, que es la famosa ley 20.123. Esta ley, chiquillo, es muy buena, porque protege mucho a los trabajadores que están realizando su labor bajo este concepto. ¿Y qué implica? Yo, empresa mandante, voy a contratar a una empresa contratista, ¿ya? Contratista o subcontratista. Y esa empresa va a realizar un trabajo o una obra dentro de la faena o dentro de la empresa mandante. En la práctica, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del Código de Trabajo, esto da bastante potestad a la empresa mandante. O sea, si por ejemplo la empresa mandante detecta que la contratista no ha pagado los sueldos, las remuneraciones y tampoco ha hecho pago de los haberes legales como ISAPRE, AFP, FONASA, ISAPRE, FONASA, dependiendo del sistema de salud que tenga la persona, puede hacer descuentos de estos pagos a la empresa mandante, a la empresa contratista, y ella puede pagar esto. De igual forma, si por ejemplo no han pagado los sueldos, también puede hacerlo. Ahora, acá hay un tema que como aclarar un poco.
El Código del Trabajo de este régimen es aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador denominado contratista o subcontratista. O sea, la empresa mandante va a contratar a una empresa contratista o subcontratista y ellos son los que van a contratar al trabajador. O sea, el contrato no lo tiene la empresa mandante, sino la empresa contratista y subcontratista. ¿Ya? Ahora, el empleador, que en razón de acuerdo contractual ejecuta ahora servicios por su cuenta y riesgo propio, y con trabajadores bajo su dependencia. Ya, los servicios son por cuenta propia, hasta un tema, hasta un punto. Y el tema acá es riesgo propio, que eso no es tan así como lo versa el Código del Trabajo. Y la ley de subcontratación y el decreto supremo 594 también lo hacen referencia. Ya, el 594 hace referencia, por ejemplo, si yo, empresa mandante, tengo trabajadores trabajando en mi lugar de trabajo, que son propios o contratistas, yo debo velar por el cumplimiento de sus condiciones de seguridad. Independiente si son propios o contratistas. La ley lo estipula así. Por lo tanto, esa parte de acá no es tan así. Cuando veamos, por ejemplo, en riesgo en procesos productivos, una asignatura del próximo semestre, tenemos que ver también lo que corresponde un poco a riesgos mineros. Y uno se pregunta, ¿pero qué tiene que ver riesgo minero con ley de subcontratación y todo lo demás? Ya. Si yo voy a trabajar en un área, en minería, por el Código del Trabajo y por el 594, toda área que yo voy a trabajar que sea de una empresa mandante y yo contratista, debo sí o sí verificar que me hagan la entrega de las condiciones de seguridad adecuadas. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener varios temas con eso. Como podrás suponer, el opuesto, es decir, que cumple con todos los requisitos de una relación laboral formal, es conocido como contrato de trabajo típico. Y dentro de este se encuentra el plazo fijo y término indefinido. Que recordemos, lo que no cumple con esto se va a categorizar como contrato atípico. Trabajos especiales, ya que son trabajadores de casa particulares, aprendizaje, en este caso que pueden ser, en el caso de una práctica profesional, por ejemplo, ya contrato artista, trabajadores agrícolas. Y los trabajadores temporeros es lo que, bueno, muchos conocemos que hay gente que trabaja en temporadas, ya para lo que es uva, entre otros elementos u otras cosas que se puedan dar. Los servicios honorarios chiquillos no se rigen por el Código del Trabajo, sino que lo hacen por reglas de arrendamiento de servicios inmateriales reguladas por el Código Civil. ¿Ya? Por eso es que muchas veces hay un tema con los honorarios, ¿ya? Que se les coloca como la pelea de los honorarios, que es como un tema de que ellos exigen también igualdad de derechos versus una persona que puede tener un tipo de contrato distinto a ellos. Porque en este caso no se les ve como personas, o sea, son personas, pero las reglas que ellos van a tener o lo que deben cumplir, reglas de arrendamiento, servicios inmateriales, no tiene como otras potestades. O sea, no acceden a ninguno de los beneficios que la normativa establece, como por ejemplo derecho a feria anual, indemnización por año de servicio, descanso los días festivos, etc. Por eso es un tema que la pelea de la gente que está trabajando en un horario ha tenido siempre. Ya, chiquillos, les voy a dejar de compartir esto y me interesa ver o saber si ustedes pueden tener alguna pregunta con respecto a esto. No, profesor, una consulta. Dígame, Esas Tania. personas que trabajan como en paradas, ¿qué se le dice? ¿Eso sería un contrato part-time? No, las paradas de planta, por ejemplo, Sí. no, esos son contratos por obra. Ah, ya, ya. Es por obra servicio, ¿ya? Y eso es un Ya. tema. O sea, a ti, por ejemplo, no sé, es muy normal que usted no... A ver, yo he trabajado en paradas de planta, y como experto en prevención o como administrador de contratos. Y claro, ahí son todos los contratos por obra, porque son las paradas de planta, a veces son pegas que uno hace en un día, 2 o 3 días, 4 días. Eso va a definir realmente cómo se esté ordenada o estructurada la parada de planta. Ya, pero eso es lo que se da más en ese contexto. Chiquillos, ¿alguna otra consulta o pregunta? Una consulta con respecto al accidente. ¿Ya? Decía que se le calculan las tres últimas liquidaciones. Sí. ¿Qué pasa con el trabajador que es nuevo, que lleva un mes, 2 meses?
Mira, en ese aspecto, lo que te va a pedir la mutualidad va a ser el contrato de trabajo, el anexo ya de contrato y las liquidaciones que él tenga. Porque en la práctica Ah, ellos ya. van a ver el contrato y van a decir, oye, pero esta persona, por ponerte un ejemplo, entró el 20 de marzo a trabajar y el accidente ocurrió, por ponerte un ejemplo, el 8 de mayo. Si tú te das cuenta, va a tener la liquidación proporcional de lo que trabajaste en marzo, la Y lo liquidación de de, abril. claro. Entonces, en ese aspecto lo va a tomar así. Ah, ya se le calcula eso, ¿no? Si calcula eso. Y lo otro que a mí se me olvidó Funciona. mencionar también, chiquillo, el libro de asistencia. El libro de asistencia tiene que estar, pero ordenadísimo. Y lo otro importante es que si tenemos gente trabajando horas extras sobre tiempo, ellas deben tener el anexo de contrato que diga tal cosa, tal evento. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, yo trabajo de 8 a 5? Voy a un ejemplo. Y me accidento a las 6 de la tarde. Eso no va a estar dentro del contrato de trabajo, porque no está dentro del horario que está definido. Sin embargo, la ley sí me permite, por ejemplo, trabajar horas extras, ¿ya? Y también trabajar sobre tiempo. Y para eso debe quedar estipulado bajo un anexo contrato. Chiquillo. Profesor, y si el trabajador, como usted dice, trabajó horas sobre tiempo ¿Mm? y no está en el contrato, ahí no se lo tomarían como accidente del trabajo. Ya, si está en el anexo contrato, sí, primera Sí, instancia, eso va a estar así. Pero si llegas a ser no, en la práctica, acá el que va a tener, el trabajador le van a dar prestaciones médicas igual. Eso no se transa. Pero el que va a tener problemas acá va a ser la empresa, no el trabajador. Porque la empresa en el fondo después, ¿cómo va a explicar que una persona estaba trabajando fuera de su horario de trabajo si no tiene el respectivo anexo? sí. Y ahí viene todo un tema de multa, y es un quilombo, pero que ni se imaginan ustedes. Bueno, profesor, Sí, me quedó claro. por eso, chiquillos, es importante que uno tenga, por ejemplo, lo que yo hacía, tenía un listado con todos los trabajadores, sus actividades y los horarios de trabajo. Y luego verificaba los libros de asistencia. Y también iba y revisaba si teníamos algún trabajador que estaba haciendo horas de sobretiempo. Y de frentón enviaba correos pidiendo el listado con la gente que estaba en esto y los anexos y las copias de anexo de contrato, y que colocaban los anexos de contrato en las carpetas de trabajadores. Porque nosotros, por ejemplo, cuando van a fiscalizarnos, nos van a pedir el contrato, la entrega de los procedimientos, reglamento interno, etcétera. O sea, te fiscalizan ámbitos relacionados con el contrato, pero también ámbitos con temas de seguridad. Y eso es todo lo que a ti te van a fiscalizar. Entonces, chiquillo, por eso yo siempre he dicho, nosotros como asesores tenemos que asesorar también desde esta perspectiva, desde la perspectiva documental, porque las infracciones y multas que cursan no son menores, chiquillos. Tienen un costo económico y no es bajo. Pero, profe, pero ese anexo de horas extras se hace el mismo día que uno hace la hora extra, ¿no? Es que en la práctica eso siempre se conversa. Y si, por ejemplo, no sé, a ti te dicen que el día lunes hay que hacer horas extras, eso se conversa porque recuerda que las horas extras tienen un sobrepago. Eso vamos a verlo en la parte de la sección de remuneración, ¿ya? Y eso tiene que firmarte de anexo contrato, y por lo general siempre se hace casi el mismo día, aunque va a depender también de la empresa. Lo que sí, lo ideal, y debe ser así, es que esté firmado antes de que empiece eso. Ah, ya. En algunas partes dan como un tipo recibo de horas, que lo Sí, recibimos uno el mismo día. sí. Es que también los libros de asistencia también tienen la forma en la cual tú puedes colocar las horas extra trabajadas, Sí, también, claro. ¿ya? Y eso es importante porque, por ejemplo, si va a la inspección del trabajo y revisa el libro de asistencia y dice, oye, pero acá tienes trabajando una persona 11 horas o 10 horas, una o 2 horas más de lo que establece el contrato de trabajo. ¿Y tú cómo demuestras que eso, o por qué, o cómo tú demuestras de que eso está siendo así? Es con el anexo de contrato simplemente. Pero ese documento tiene que existir, Vale. tiene que estar. Porque mira, ya, por ejemplo, tenemos una persona trabajando horas extras y sufre un accidente. Y digo, no, es que está trabajando horas extras, tiene el anexo de contrato. ¿Lo tiene o no lo tiene?
¿Y yo cómo demuestro que está o no está? Con el anexo firmado. Tiene que estar firmado sí o sí. Sí o sí. Sí, po. Es que ese es un tema chiquillo. Yo siempre he dicho que algunas empresas son como flojas del lápiz. O muchas empresas, no todas, dan por sentadas las cosas. Pero si tú no tienes un respaldo firmado, eso no existe. Ya, chiquillos, entonces nos vemos el martes de la próxima semana, ¿ya? Para ¿Martes darle... qué hora? ¿El martes puede ser a esta misma hora? ¿No le incomoda? Sí, a esa hora ya estamos libres porque tenemos una clase a las 10. Ah, ok. Ya, chiquillos. Entonces, el martes a las 11, ¿ya? Ok. Ya, chiquillos, que tengan muy buen día. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Eso ustedes, chiquillos.